Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículos 18 al 20. Versículos del 18 al 20. Gloria a Dios. Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículos del 18 al 20. Para algunos es un pasaje muy conocido, pero para otros quizá sea nuevo. Pero así es, conforme Dios va añadiendo a la iglesia los que han de ser salvos, así, ¿verdad?, vamos aprendiendo conforme vamos siendo llamados por el Señor. San Mateo 28, versículos del 18 al 20, y dice así la palabra del Señor. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Padre, en esta hora vengo delante de tu presencia poniendo mi vida en tus manos. Te pido, Señor, que me envíes en esta enseñanza y que sean tus palabras en mi mente y en mi corazón. En el nombre santo de Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Jesús dio un mandato, y es que con base a que él había recibido, en ese momento, ya había recibido todo el poder, dice que se le dio en el cielo y en la tierra. Debido a que él ya tenía esa autoridad delegada de parte del Padre, él da un mandato a sus discípulos, a su iglesia, y le dice a la iglesia que vaya y haga discípulos. La palabra discípulos significa un alumno, significa un aprendiz. Y a estos discípulos o a estas personas que ya se han convertido en discípulos, obviamente que un discípulo es una persona que toma una decisión por sí mismo de seguir a un maestro. Por lo tanto, no se puede tomar como un discípulo a un bebé recién nacido. No tiene la capacidad de tomar una decisión. Tiene que ser alguien que ya tiene conciencia de sus actos, que ya sabe distinguir entre lo bueno y lo malo, que la persona libremente decide seguir a Cristo. Y a estas personas que se convierten en discípulos o que aceptan ser discípulos de Cristo, son las que debemos bautizarnos, dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este es el mandato que Cristo ha dado. Él dijo: vayan y háganlo de esta manera. Simplemente con que usted y yo obedezcamos el mandato, estamos del otro lado. Es decir, al realizar los bautismos, se debe de realizar de esta forma. La palabra bautizo viene del griego, que significa bautismo. Del griego bautizo, que al traducir al español lo traducimos como bautismo, pero que significa sumergir. Si a una persona nada más le avientan un poquito de agua, no está siendo sumergida. Por lo tanto, no es un bautismo, es una salpicada de agua.
pero no es un bautismo. De acuerdo a la raíz de la palabra, de acuerdo a su significado, debe de ser sumergido. Que las aguas deben de cubrir completamente el cuerpo de la persona que está siendo bautizada. En el momento del bautismo debe de ser cubierta completamente por las aguas. Después que se realiza el bautismo, Jesús dice que se les debe de enseñar a que guarden todas las palabras que Cristo enseñó, todos los mandamientos que Él dio, es decir, lo que nosotros vemos en lo que es el Nuevo Testamento. A una persona que ya ha sido bautizada, entonces se le debe de enseñar la palabra de Dios, se le debe instruir para que aprenda de que debe de vivir conforme a lo que está escrito en la palabra. Y dijo Jesús: porque yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús promete desde ese momento que Él estaría con su iglesia todos los días hasta que el mundo llegue a su fin. Así que nosotros, es nuestro deber obedecer la palabra de Dios. Si Dios ha dicho de tal forma debe de realizarse, simplemente lo vamos a realizar tal y como está escrito, tal y como está el mandato de Dios. Que si alguien, ¿verdad?, lo hace de manera distinta, es su responsabilidad, es su decisión y sus razones tendrán para no hacerlo a como está escrito en la palabra. Los que lo realizan de manera distinta, que nada más le avientan un poco de agua, pues ellos quizás no han entendido o simplemente no quieren obedecer lo que está escrito. Ahora bien, nosotros en la Biblia encontramos que hay 3 tipos de bautismos, de acuerdo al Evangelio de Mateo capítulo 3 versículo 11. Si estamos en el capítulo 28, regrésese hasta el capítulo 3 versículo 11 y vamos a encontrar que existen, cuando menos en este pasaje, existen 3 tipos de bautismos, conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. Quizá en lo secular, lo extrabíblico, pues puedan utilizar o pueden existir muchos tipos de bautismo, o quizá la palabra bautismo se emplee de muchas formas y para muchas aplicaciones. Pero con respecto a la Biblia y con respecto a la iglesia, encontramos 3 tipos de bautismos. Dice así la palabra de Dios. Mateo capítulo 3 versículo 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. El que está realizando este bautismo o este pasaje de la Escritura está haciendo referencia al bautismo de Juan. Por eso se le conoce como Juan el Bautista, porque Juan se dedicó a bautizar, se dedicó a predicar, pero en el momento de que Jesús empieza su ministerio, Juan estaba bautizando en el río Jordán. Y es Juan el que pronuncia estas palabras. Es Juan el que está diciendo: yo a la verdad vengo bautizando en agua para arrepentimiento y perdón de pecados. Pero si nosotros vemos un poquito acerca de lo que sucede en el contexto,
En este momento Jesús todavía no ha iniciado su ministerio. O sea, Jesús no ha iniciado la predicación. Entonces lo que se tiene hasta ese momento es la predicación de Juan el Bautista. Y Juan viene predicando y bautizando para arrepentimiento. Es decir, las personas que acuden a ese tipo de bautismo no son cristianas como usted y yo. Algunos de ustedes que todavía no son bautizados y que van a ser bautizados el día sábado 28, ya entregaron su vida a Cristo, ya son cristianos, ya son creyentes, ya nacieron de nuevo. Su nombre ya está escrito en el libro de la vida. Ya se arrepintieron desde el momento que entregaron su vida a Cristo. Por lo tanto, el bautismo no va a ser para arrepentimiento ni perdón de pecados, porque sus pecados, desde el momento que ustedes reconocieron que eran pecadores, Cristo se los perdonó, y al día de hoy, ¿verdad?, ya no tienen pecado, salvo que hayan vuelto a cometer pecados. Pero desde el momento que entregaron su vida a Cristo, sus pecados le fueron borrados completamente. Pero en este momento que Juan está bautizando, todavía no existe lo que nosotros vivimos en este momento. Es decir, Juan empieza a predicar en el Jordán y él ve de la multitud que se acerca, él ve del pueblo que se acerca. No eran creyentes en Jesús, porque Jesús todavía no iniciaba su ministerio, no iniciaba su predicación. Entonces era Juan el que estaba predicando. Por lo tanto, todas las personas, en nuestro lenguaje de hoy, eran inconversos, eran pecadores. Hasta el momento que les hizo Juan el llamado, todo el pueblo que estaba a la orilla era de pecadores. Y a esa gente que estaba en pecado activo se le hizo la invitación a que llegasen y fuesen bautizados. En el momento que ellos dejaban la multitud donde estaban y accedían a la orilla del río para ser bautizados, en ese momento ellos estaban reconociendo que eran pecadores delante de Dios y que a través del bautismo sus pecados le iban a ser perdonados, y ellos hacían el acto de arrepentimiento dejando la multitud y accediendo a las aguas. Es muy distinto a lo que la iglesia realiza en nuestros días. Ahora bien, es con respecto a lo que Juan, ¿verdad?, está realizando. Pero él dice que después de él, dice que viene alguien más poderoso. Viene alguien, dice que es más poderoso que él. O sea, ¿qué significa? Que Juan el Bautista tenía el respaldo de Dios, venía de parte de Dios. Por eso cuando Jesús, ¿verdad?, le preguntó a los fariseos para confrontarlos y les dijo, bueno, Juan dice, ¿venía de parte de Dios o de los hombres? No supieron contestarle, porque sí sabían que venía de parte de Dios por los milagros que él realizaba, por todo lo que él hacía, sabían que tenía el respaldo de Dios. Pero Juan dice, el que viene atrás de mí, este es más poderoso que yo, y él los bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Entonces son los tres tipos de bautismo: en agua, en Espíritu Santo y en fuego. En la Biblia nosotros encontramos el mandato para el bautismo en agua. Es decir, que nosotros tenemos la encomienda de bautizar a las personas en agua. Pero los otros dos tipos de bautismos no viene el mandato que nosotros podamos realizar, sino que es un mandato
que nosotros realicemos en agua, y los otros dos los realiza de manera directa Dios. Es decir, el bautismo en Espíritu Santo y el bautismo en fuego. Esos nosotros ya no tomamos, ¿verdad?, una acción para realizar esos bautismos, sino que esos lo realiza Dios de manera directa. Ahora bien, con base a lo que hemos leído, nosotros podemos darnos cuenta entonces que existen dos tipos de bautismo en agua. Existen dos tipos de bautismos en agua. Entonces, ¿cuáles son? Los que leímos en Mateo 28, ¿verdad? Que Jesús dice: vayan y hagan discípulos y bautícenlos. Y el bautismo que está realizando Juan el Bautista. Pero Juan dice: realiza el bautismo para arrepentimiento y perdón de pecados. Nosotros encontramos en el Evangelio de San Marcos, San Marcos 1:4, un texto paralelo del que hemos tomado. Mire cómo lo expresa. Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 4, dice: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Entonces él predicaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Y este tipo de bautismo fue el que realizó el apóstol Pedro, el que predicó el apóstol Pedro en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 38. Libro de los Hechos, capítulo 2, verso 38. Libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 38, dice así: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. En este pasaje, que en algunas iglesias lo toman como fundamento, usted va a encontrar que existen iglesias que toman en obediencia el mandato de Jesús, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero también va a encontrar otras iglesias que bautizan únicamente en el nombre de Jesús. Y existe cierta controversia y no se ponen de acuerdo. Ahora bien, ¿por qué el apóstol Pedro tomó la decisión de predicar el arrepentimiento, el perdón de pecados, que la gente se bautizara solamente en el nombre de Jesús? Recordemos que los discípulos eran judíos y estaban en Jerusalén, es decir, habitada por judíos. Por lo tanto, el apóstol Pedro y los otros apóstoles le predicaban a judíos, y los judíos eran personas conocedoras del Antiguo Testamento, pero también
los judíos ya conocían al Padre. Los judíos conocían muy bien al Padre y aceptaban al Padre, aceptaban al Espíritu de Dios. Los judíos no tenían problema en reconocer que Jehová era Dios y que su Espíritu lo había enviado a la tierra. Ellos no tenían problema con eso, pero sí tenían gran problema en reconocer que Jesús era el Cristo. Eso sí tenían problemas, a tal grado que lo mataron. No lo aceptaron como el Mesías que había de venir y lo crucificaron. Entonces, por eso Pedro, cuando les predica, les dice a ellos que cada uno de los que están presentes que se bauticen solamente en el nombre de Jesús para arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Por qué? Porque ya conocían al Padre, ya conocían al Espíritu Santo, ya lo habían aceptado. Era necesario que aceptaran a Jesús como el Cristo. Y en el momento que un judío acepta a Jesús como el Mesías, en ese momento surge el arrepentimiento, o se produce el arrepentimiento y los pecados le son perdonados. No es lo mismo para nosotros que para un judío. Nosotros no tenemos ningún problema en reconocer que Jesús es el Cristo, pero para ellos sí. Entonces, esa es la razón por la que el apóstol Pedro predica el bautismo solamente en el nombre de Jesús. Así que si alguien, ¿verdad?, bautiza a judíos, quizás sea aceptable que lo haga solamente en el nombre de Jesús. Pero nosotros, que no tenemos problemas con Jesús, porque Jesús es nuestro Señor y murió en la cruz por nuestros pecados, y por Él existe la iglesia, entonces nosotros, en obediencia a su mandato, Él dijo que fuéramos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces la iglesia debe de realizar lo que Jesús mandó, por lo menos los que no somos judíos. Los judíos, pues ellos es un caso muy especial. Ahora bien, entonces nosotros, para testimonio de la fe en Jesús, entonces concluimos de que debemos de realizarlo de acuerdo a Mateo 28. Ahora, ¿qué condiciones debe de haber para el bautismo en agua? Veamos primera de Juan 1:7, o lo que le llaman, ¿verdad?, las cartas o las epístolas. Primera carta de Juan, está pegado a Apocalipsis. Primera de Juan 1:7. Dice así: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Entonces nosotros, la condición que debemos de cumplir para ser bautizados es que seamos cristianos. Toda persona que ya es cristiana puede ser bautizada. ¿Por qué? Porque desde el momento que la persona entregó su vida a Cristo, en ese momento la sangre de Jesucristo, que es el Hijo de Dios, le limpia todos sus pecados. Por lo tanto, no se bautizan a gente que esté en pecado,
sino que se bautiza a gente santa, gente que ya fue santificada con la sangre de Cristo. Esa es la condición, ¿verdad? Vemos un pasaje en San Marcos 16, 15, 18, que es también un pasaje controversial. Marcos 16, 15 al 18. Es un pasaje paralelo a la Gran Comisión, pero que también ha causado un poco de controversia dentro de las iglesias. Evangelio de San Marcos, capítulo 16, verso 15 al 18, dice así. Es un texto paralelo a Mateo 28 que leímos. Es la Gran Comisión. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aquí la cuestión es de que se narra el versículo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces se le ha enseñado a las personas de que si no se bautizan se van para abajo, y ha causado cierto pánico, porque hay quienes por cuestiones a veces fuera de sus alcances no han podido ser bautizados, y las personas dicen: bueno, si no soy salvo, pues ¿para qué pierdo mi tiempo? Si no soy salvo, ¿qué hago en la iglesia? Es una manera lógica de razonar. Entonces, pero el mismo versículo nos dice: mas el que no creyere será condenado. O sea, no está remarcando el hecho de que dijera: mas el que no creyere y no sea bautizado, o el que creyere y no fuera bautizado, sino que dice: mas el que no creyere será condenado. Ahora, si nosotros nos preguntamos, para responder con este versículo, ¿quiénes son los que van a ser condenados? Los que no creen, los incrédulos. Entonces, este pasaje encaja con la escritura completa. Es decir, este versículo está en línea con la palabra de Dios o con los demás textos de la palabra. ¿Por qué? Porque es la sangre de Cristo la que limpia de todo pecado. Ahora, ¿en qué condiciones el bautismo puede llegar a ser parte de una condenación en la vida de una persona? Solamente en el caso de que una persona esté en condiciones de ser bautizada, que la persona no tenga ningún impedimento, que todas las condiciones estén a su favor para poder ser bautizado, pero que simplemente no quiera. Que diga la persona: no quiero ser bautizado, no tengo ningún impedimento, pero no quiero. Entonces, solamente en ese caso que la persona ha caído en un pecado de rebeldía. Si la persona se rebela en contra de la palabra de Dios, entonces sí es pecado, pero no es tanto el bautismo que lo condene, sino el pecado de rebeldía. Si la persona dice no y no quiero, es por rebelde, pero no es propiamente el bautismo. Pero nadie, ¿verdad?, en su sano juicio va a querer, ¿verdad?, desobedecer la palabra de Dios. Es decir, que si alguien
está en condiciones de poder ser bautizado, pienso de que es muy sencillo cumplir. Es muy sencillo y muy lindo. Yo hace como 20 años que me bautizaron y me acuerdo del momento tan precioso, momento, ¿verdad?, tan glorioso. Es una experiencia muy linda, ¿verdad? Fui bautizado a los 30 años de edad. Ahora sí que con pleno conocimiento. No se debe de bautizar, ¿verdad?, a los niños, ni de recién nacidos, ni niños que sean menores de edad, sino que solamente a jóvenes que ya están conscientes de sus actos, que ya son responsables de sus actos, es que se puede bautizar. Pero muy pequeñitos, ¿verdad?, no tiene caso, porque mismo Jesús dijo, de ellos es el reino de los cielos. Ahora bien, comparamos otro versículo en Hechos capítulo 8, verso 35. Y la siguiente parte del versículo usted lo puede leer en casa, ¿verdad? Todo creyente puede orar, ¿verdad?, por enfermos, puede echar fuera demonios. Ese ya es algo que viene dentro del paquete de creer en Jesús. Libro de los Hechos, capítulo 8, verso 35. Bueno, dice así la palabra del Señor. Libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 35 a 39. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le dio más y siguió gozoso su camino. Entonces este hombre le predican el Evangelio. Cuando él ya tiene conocimiento del Evangelio y está consciente de sus actos, y Felipe, ¿verdad?, le dice, si él cree y él reconoce, ¿verdad?, confiesa, y él dice: sí, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Digo, nosotros no tenemos problema en creer eso. Ellos sí lo tenían. Entonces él reconoció que Jesucristo es el Hijo de Dios, y entonces fue bautizado. Entonces nosotros lo que reconocemos, ¿verdad?, es que además de que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió en la cruz por nuestros pecados y que su sangre nos limpia de todo pecado, reconocemos que somos, ¿verdad?, sin Cristo somos pecadores, y con Cristo, ¿verdad?, somos santos. Entonces ya una persona que ha reconocido puede ser bautizado. Entonces Felipe primero aceptó, ¿verdad?, que Jesús es el Cristo, que es el Mesías que había de venir, y después fue bautizado. Entonces la condición es que una persona, para ser bautizada, primero debe de reconocer que Jesús es el único Dios, el único Salvador,
el único intermediario entre Dios y los hombres, y la persona puede bajar a las aguas. Por último, el significado espiritual del bautismo. Según Colosenses 2:12, Colosenses capítulo 2, versículo 12. Lo voy a encontrar después de Efesios, después de Filipenses. Ahí está Colosenses, antes de llegar a Tesalonicenses. Colosenses capítulo 2, versículos 12. Está muy después de Corintios. Está Corintios, está Gálatas, Efesios, Filipenses. Y si llega a las cartas de Timoteo o a los hebreos, regresas. Bueno, dice así la palabra del Señor. Colosenses 2:12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. ¿De quién está hablando? ¿Verdad? De Cristo. Sepultados con Él, es decir, que nosotros como cristianos en el bautismo aceptamos ser sepultados con Cristo. Por eso dice sepultados con Él, o sea, con Cristo en el bautismo, del cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos a Jesús, o que lo levantó de los muertos. Es decir, en el bautismo nosotros estamos decidiendo morir al pecado, morir al mundo, y que así como Jesús estuvo muerto en la tumba, nosotros en los segundos que estamos sepultados en el agua estamos muertos o morimos, pero que al emerger de las aguas estamos resucitando con Cristo para una vida eterna. Vemos otro texto paralelo en Romanos capítulo 6, versículo del 3 al 6. Entonces, el significado espiritual del bautismo es que nos identificamos con la muerte y resurrección de Cristo. Romanos 6, verso 3 al 6. Romanos está después del libro de los Hechos. Dice así: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Algunas personas piensan que después del bautismo ya no se debe pecar más, o que el bautismo les va a ayudar a no pecar. Tienen razón. O sea, tienen razón los que creen esas cosas, esos pensamientos. ¿Por qué? Porque una persona, al ser bautizada, la persona está muriendo
al mundo de pecado. Por eso dice Pablo, ¿cómo pues podremos seguir pecando si ya morimos para el mundo? Una persona decide morir para el mundo y es sepultada y luego resucita en una vida nueva, de tal manera que según la Biblia, una persona que ya fue bautizada no debería de pecar. Por lo menos no debería de pecar de manera consciente, de manera libre. Es decir, que una persona no debería de tomar la decisión de pecar, porque ya fue bautizada. Esto depende de su convicción, depende de la entrega que una persona hace. Si la persona se entrega en cuerpo y alma al Señor, si la persona en el bautismo dice mundo, ahí te ves. Le dice mundo, pues ya para mí no existe. Pecado, para mí ya no existe. Así como cuando a alguien, ¿verdad?, lo destierran de la familia, en ocasiones, ¿verdad?, los padres le dicen, hijo, para mí ya no existes. O un familiar, ¿verdad?, le dice, tú para mí ya no existes. O un amigo, ¿verdad?, le dice, no, para mí ya no existes. Y aunque se encuentren en el camino, ya no se hablan, ya no se saludan, porque le dice, ya para mí estás muerto. Así deberíamos de hacer con el pecado. El cristiano debería de tomarse las cosas muy en serio y decirle al mundo, yo para ti ya morí, ya no existo. Por lo tanto, ya no somos compatibles. Deberíamos de vivir solamente para Cristo. Entonces, concluyo con esto. Cuando una persona ya fue bautizada, ha resucitado, en el momento que emerge de las aguas, ya es una nueva criatura, ya es una nueva persona. La vida vieja que llevó se quedó en el olvido, se quedó en el pasado y debe de empezar a vivir una nueva vida en Cristo, una nueva vida para Cristo, una vida de santidad hasta el momento que seamos trasladados a la presencia del Señor. Póngase, sí, vamos a orar y medite, ¿verdad?, en su corazón los que van a ser bautizados, ¿verdad? Y si alguno de los que, si alguien, ¿verdad?, todavía no ha sido bautizado, prepárese, ¿verdad?, y me dice para que lo incluyamos en la lista, para que todos, ¿verdad?, puedan, los que no han sido bautizados puedan bajar las aguas de manera conjunta. Padre bendito, te doy gracias por tu palabra y te pido, Señor, que esta enseñanza quede grabada en la mente y en el corazón de cada uno de los que la escuchan y que sea para edificación, a fin, Señor, de que cada persona que no ha sido bautizada, que pueda tomar esa decisión en su corazón de poder bajar las aguas, de poder renunciar al mundo de pecado, de poder alejarse de lo malo. Y que asimismo, Señor, anhele en su corazón de consagrarse para ti, de morir al mundo y vivir para ti, en una vida nueva, en una vida santa, en una vida dedicada a tu servicio. Y que los que ya somos bautizados, Señor, que podamos y no permitir contaminarnos con el pecado del mundo, y no permitir, Señor, la tentación, sino que podamos santificarnos cada día, que podamos, Señor, consagrarnos a ti hasta el momento que tú vengas por nosotros.
En esta hora, Señor, te doy gracias por tu palabra. Y te pido que sea de bendición en la vida de cada uno de los presentes y de los que van a oír en sus hogares. En el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu.